Buenos días, muchas gracias por cubrir esta conferencia de prensa. Le quiero dar la palabra a mis dos compañeros. Queremos abordar dos temas de enorme importancia. Uno que abordará el diputado Jesús Zambrano Grijalva sobre el espionaje, muy en particular del uso del software Pegasus, y el senador Isidro Pedraza Chávez con el tema del Tratado de Libre Comercio, una solicitud que a nombre del PRD queremos plantear a la sociedad mexicana. Le doy la palabra al diputado Zambrano. Gracias, coordinadora, senadora. Buenos días a las amigas y amigos de los medios. Decir que el día de hoy, en puntos de acuerdo de dos comisiones, la primera y la segunda de la permanente, se van a plantear resolutivos relacionados con puntos de acuerdo sobre todo lo que tiene que ver con lo de el espionaje, de todo esto que se ha conocido como el instrumento, el mecanismo Pegasus del malware que le han llamado también, y que han sido señaladas instituciones del gobierno de la República que tienen precisamente que ver, han sido señaladas como responsables o de haber hecho directamente labores de espionaje contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, contra personalidades del ámbito democrático y progresista del país, y que al mismo tiempo también se habla o se ha estado señalando la necesidad de que se establezca quiénes más, qué empresas privadas o qué personajes pudieron haber adquirido precisamente esta posibilidad de manejo de este software para espionaje. Como se sabe, el mismo solamente podía ser adquirido y manejado por instituciones del gobierno mexicano, y ahora han salido nuevos hechos cuando apenas estaban por darse o por realizarse investigaciones por parte de la PGR, que incluso llegaron a anunciar que solicitarían o que estarían abiertos a la participación de algunos organismos internacionales, entre ellos el FBI y otros organismos vinculados con defensa de derechos humanos a nivel internacional, cuando apenas estaban por supuestamente echar a andar todos estos mecanismos para la investigación de cómo es que pudo haber llegado para un uso indebido a otras personas, o quienes hicieron desde las instituciones del Estado mexicano un uso indebido de este programa Pegasus, y ya tuvimos en los últimos días información de otros casos más que se han dado contra personalidades relevantes del ámbito público mexicano. Y lo que un punto de acuerdo que viene en la primera comisión tiene que ver con la necesidad de que, ya habiéndose reunido la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional hace aproximadamente 2 semanas, el propio gobierno de la República, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, esté obligada a rendir informes periódicos a esta comisión bicameral, que es lo que más ahorita logramos que se pudiera asumir, porque se encarga, también como en la segunda comisión, un punto de acuerdo que allí viene, se encarga o se exige que la PGR agilice las investigaciones, que pueda determinar las responsabilidades y fincar, en su caso también, qué penalidad del tipo que sea puede recaer o podría recaer sobre quienes hicieron un mal uso de este programa de espionaje Pegasus. En la segunda comisión incluso se plantea que puedan hacerse
auxiliarse de instancias de carácter internacional que puedan solicitarle su intervención, su participación, su colaboración, para que en ambos casos lo que se busca, y han sido planteamientos que especialmente nosotros como grupo parlamentario del PRD hemos hecho en ambas comisiones, lo que se busca es que, siendo la PGR un órgano señalado directamente como posible responsable de espionaje, de un mal uso de este programa, pues entonces se va a investigar a sí misma, va a llegar a una situación en la que lo más probable es que diga, pues sí hubo responsabilidad, pero no es de nosotros, y quién sabe de quién pudo haber sido. Entonces, vamos a estar en el escenario del dicho popular, de que no vamos a saber en dónde quedó la bolita y qué fue lo que sucedió. Por eso es tan importante que nosotros podamos incluso tener la posibilidad de que por lo menos a través de órganos internacionales puedan tener algún tipo de injerencia, pero de manera muy especial que a través de un órgano legislativo como es la Bicameral de Seguridad Nacional, pues se pueda tener un seguimiento de estas investigaciones. Las propias reglamentaciones hoy existentes prácticamente limitan a que la Comisión Bicameral solo reciba información o haga preguntas y se queden reservados en el ámbito estrictamente de la secrecía. Y nosotros pensamos, estamos convencidos en los grupos parlamentarios del PRD que el Poder Legislativo debe tener una injerencia para darle seguimiento a este tipo de investigaciones, a este tipo de situaciones, y que no queden los posibles responsables señalados como posibles responsables, al mismo tiempo los responsables de hacer la investigación y decir qué fue lo que pasó al respecto. Entonces, los puntos de acuerdo tienen que ver con esto, y no dejaremos nosotros de insistir en que todo lo que vaya resultando de las investigaciones sobre el particular se estén dando a conocer puntualmente a la opinión pública, y sobre todo que se castigue a los probables responsables de actos de carácter ilegal, de estos actos de espionaje, y que le pongamos un freno, hasta aquí definitivamente a este tipo de prácticas. No queremos regresar a las situaciones en los que pudiéramos tener frente a nosotros un Estado policíaco, un Estado que todo lo vigila, y en donde ni siquiera las conversaciones privadas que no tienen nada de ilegal, sino al contrario, defensa de derechos humanos o defensa de libertades políticas, pues tengan que ser escuchadas simple y llanamente por la libre, de manera ilegal, sin orden judicial. Esto es lo que nosotros advertimos, señalamos, y seguiremos pendientes sobre este caso. Sí, voy a comentar que en la primera comisión algo importante que logramos en este punto de acuerdo es exigir a la PGR imparcialidad y objetividad en el caso de Pegasus. También que no soslayamos en este punto de acuerdo la mención de las denuncias presentadas por periodistas, por defensores de derechos humanos y por líderes políticos de este espionaje. En esos términos viene el resolutivo que nos permite visibilizar el tema. Nosotras planteamos que era importante que pudiera salir para que se siguiera hablando del asunto. Sin embargo, pues hoy ya tenemos en el Washington Post, donde se plantea como confirmadas otros dos casos de espionaje contra David Peña y contra Carla Michel, que son los abogados del caso Narvarte. Es decir, parece que este tema no termina nunca. También se planteó que se deben garantizar los derechos de las víctimas y de los ofendidos. Y el otro tema es que la PGR se le está exhortando que solicite esta asistencia. Se plantea que en su caso se pueda solicitar esta
asistencia, pero en realidad esto no es una obligación y por lo tanto este día nosotros estaremos presentando una propuesta para reformar la ley orgánica de la PGR para establecer la obligación de solicitar peritajes externos y colaboración de organismos internacionales en caso de la violación de los derechos humanos. Justamente si yo fuera la procuradora y quiero que el prestigio de mi institución se prevalezca y que todas estas supuestos donde se le acusa como violadores de derechos humanos por utilizar el espionaje, pues no necesitaría ningún llamado de los congresos. Creo que es algo lógico en la que la Procuraduría tendría que estar dando paso a concretar la participación de otros organismos. Es importante los puntos de acuerdo, como ya señalaba el diputado Zambrano, porque además con este punto de acuerdo se abre esa posibilidad para que llame a organismos nacionales como la Comisión de Derechos Humanos u organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, decir que para nosotros es muy importante la discusión de este tema y pues alrededor de esto se siguen acumulando casos como los que ya mencioné, que hoy empiezan a difundir en el caso en el periódico Washington Post. Eso es cuanto. Muchas gracias. El punto de acuerdo que presentó el Partido de la Revolución Democrática es, desde luego, más duro que lo que en la comisión se puede resolver, porque ahí también está el PRI, y yo quisiera fijar la posición que tenemos como Partido de la Revolución Democrática. En efecto, como dice la presidenta de la segunda comisión, Marisela Contreras, se están dictaminando 28 puntos de acuerdo. Eso habla de la relevancia, de la importancia que se le está dando en la comisión permanente y, sin embargo, el día de hoy no quisieron priorizar este punto en la agenda política. Y nos vamos a hablar de otro país para no hablar de nuestro país. Vamos a hablar de otros problemas en otras latitudes para no hablar de los graves y grandes problemas que tenemos en México. Estamos hablando de que el espionaje es un delito, así está establecido en nuestra legislación, pero este delito grave ahora fue cometido por las propias autoridades que son las responsables de hacer valer la ley. Ante un caso tan grave, tan bochornoso como este, como bien lo decía el diputado Zambrano, el Congreso de la Unión tiene que erigirse como un gran jurado e imponer las sanciones que indica el artículo 110 constitucional y llamar a juicio político a los responsables del espionaje. Esta es la verdadera dimensión de este escándalo. No es un asunto menor, se trata de un delito grave cometido por las propias autoridades. Se trata entonces de asumir la función auténtica de contrapeso y del Poder Legislativo para sancionar un asunto muy delicado. Las instituciones del Estado se dedican a espiar a periodistas, a los ciudadanos. Entonces, estamos nosotros en la responsabilidad, en la obligación de sancionar estas conductas. Y no solamente se trata de combatir al crimen organizado, como lo han venido comentando, también las violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de un Estado fallido, a todas luces, cuando hablamos de crimen organizado y cuando hablamos de espionaje impartido, ejecutado por las propias autoridades, estamos hablando de un Estado criminal. Este asunto no puede quedar en puntos de acuerdo, en exhortos, en excitativas. El Congreso debe ir más allá y sancionar políticamente a los responsables de acuerdo al artículo 110 de nuestra Constitución. Bien, compañeros, gracias. Realmente reflexionando con todo lo que tenemos frente a nosotros, hay una gran descomposición del poder de la autoridad que hace que los valores se fuguen, se nos pierda la justicia, se extravíe el castigo a los responsables y se asiente la impunidad y tengamos frente a nosotros el hecho de un
estado donde la corrupción se ha convertido en una dictadura en nuestro país. Y esto hace que resalte, frente a nosotros tuvimos una solicitud de campesinos de diferentes organizaciones de ser atendidos para poder opinar en los temas de la discusión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y vinieron a pedir su espacio para estar en la mesa ahí, y hoy llegan comunicados al Senado de la República, donde con una falta total de respeto del secretario de Economía a este poder legislativo, le informa al Senado que ya están próximas las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pero ya hizo consultas en el país y no se ha dado ninguna consulta seria en nuestro país a los diversos sectores económicos que tienen que defender intereses en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ha habido entrega de documentos. Hoy nos mandan un documento de 5 cuartillos donde establecen las prioridades de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en donde solamente en 5 cuartillas tratan de explicar que ahí están resumidas las prioridades del gobierno mexicano en el Tratado de Libre Comercio. Esto habla de lo que puede convertirse Guajardo para nuestro país. Ya tuvimos un Guajardo traidor que asesinó a Zapata y que ahora desde la Secretaría de Economía puede traicionar los intereses de los campesinos en relación al tema del Tratado de Libre Comercio. Por eso estamos haciendo diversos planteamientos en este sentido. Uno, que el Senado de la República sesione en Parlamento abierto para los temas del Tratado de Libre Comercio, donde le pueda dar expresión y utilidad a las opiniones que tienen que dar diversos sectores. Que en base a la reforma constitucional que ya hicimos en el 2014, pudiéramos nosotros hacer, en base al artículo 35 de la Constitución, una consulta previa popular para que esta decisión de votar en el Senado de la República la renegociación del Tratado de Libre Comercio sea después de una consulta popular, y que entonces echemos a andar este aparato para que la urgencia que tienen de no defender los intereses en esta mesa y hacer un tratado de manera rápida, apresurada, para entregar más nuestra soberanía, pueda ser detenido hasta en tanto no tengamos un resultado de esto. Que además también, como lo faculta la Ley de Aprobación de Tratados, en este Senado de la República pueda hacerse una consulta en esos términos a los diversos sectores para que puedan opinar y participar en este tema. Creemos que esta circunstancia de descomposición y de la falta de respeto de la autoridad a la ley puede empezar a corregirse. Es necesario y urgente corregir este tipo de conductas que generan molestia e irritación en muchos de los senadores, porque hay otros que están dispuestos a levantar la mano en el momento en que llegue el documento para decir sí a esa renegociación. Por eso, con oportunidad, estamos manifestando esto para que pueda ser de esa manera como frenemos estos actos tan precipitados que quiere llevar a cabo el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía. Gracias, estamos a sus órdenes. Sí, les pregunta Isabel Uribe del Canal del Congreso. Buenos días. A la senadora Padierna preguntarle, como integrante de la Junta, ¿qué ha pasado con la conformación del Grupo Plural de Trabajo que dará seguimiento a la renegociación? Y al senador Pedrosa, ¿de verdad todavía hay tiempo para realizar una consulta popular al respecto? En la Junta de Coordinación Política, como no está el Senado establecido, solamente la Comisión Permanente, y esta Junta de Coordinación Política solo decide sobre asuntos del Senado, decidimos que la propia Junta de Coordinación Política, más los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, y el presidente de la Comisión de Comercio, fuera la comisión provisional hasta que se establezca el periodo ordinario y el propio Senado pueda elegir la comisión que representará al Senado en esas negociaciones.
En términos del artículo 35, fracción octava, que se reformó, hay dos maneras de generar este acuerdo de consulta. Uno es a través de la recolección del 2% de firmas del padrón electoral, que luego sean validadas por el INE, y el INE la pregunta, la consulta a la Suprema Corte, y la Suprema Corte diga si es o no procedente la consulta. Esa es una forma, y la otra es la que la mayoría calificada de las cámaras puede opinar y proponer para que se haga esta consulta, y de manera inmediata la Corte opine, se pronuncie, y entonces se esté en condiciones para que en el proceso electoral del año que viene pueda hacerse esta consulta. Todavía hay tiempo. Sería todo, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias.